Muy bien. Comenzamos a hacer un repaso sobre algo que ustedes ya estudiaron, al menos en el curso de nivelación, en parte, y en el curso de cálculo diferencial e integral. Son sucesiones y series. Entonces esto lo vamos a ver rápidamente porque luego esto lo vamos a utilizar para la resolución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. Bien. Sin duda hemos encontrado sucesiones de números en estudios anteriores. ¿Cuál es el siguiente número de la sucesión 1, 4, 9, 16, etcétera? O continuar la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, etcétera. Quizás predecir el término número 49 de la sucesión 1/3, 1/10, 1/17, 1/24, etcétera. No olviden estos tres ejemplos que los vamos a retomar más adelante. Estos tres ejemplos tienen algo en común. Son sucesiones de números, es decir, sucesiones numéricas. Y se pueden escribir en la forma general como A sub 1, A sub 2, A sub K, A sub N, etcétera, donde A sub 1, A sub 2, A sub K y A sub N son el primero, segundo, késimo y enésimo términos de la sucesión. Bien, entonces, de acuerdo a lo dicho anteriormente, vamos a definir lo que es una sucesión. Si a todo número n de la serie natural de los números 1, 2, 3, n, etcétera, se le pone en correspondencia, según una ley determinada, un número real a sub n, entonces el conjunto de los números reales a sub n, escrito entre llaves, se denomina sucesión. Los números a sub n se denominan elementos o términos de la sucesión. El conjunto de valores de una sucesión puede ser tanto finito como infinito. La sucesión cuyo conjunto de valores consta de un número recibe el nombre de estacionaria. Una sucesión finita de números a sub n es una lista para la cual existe una regla que asocia cada número natural con un solo miembro de la lista a sub n. Una sucesión infinita asocia todos los números naturales a un elemento único de la lista. No olviden que n son elementos de los naturales. Una función sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los números naturales, definido de la siguiente forma. Bueno, esas son cosas, por eso les decía al inicio, que ustedes conocen. Son cosas que ustedes ya estudiaron en la estructura de los números. Y es fácil darse cuenta que los números naturales son un subconjunto
de los números reales. Los números del rango codominio de una función sucesión se denominan elementos. Una sucesión consiste de los elementos de una función sucesión listados en un orden determinado. Bien, jóvenes, ¿hasta ahí tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? No, no hay. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? Debo sobreentender de que están todos de acuerdo. Como están de acuerdo y todo está claro, ustedes van a resolver el siguiente problema. Sea f la función definida, función sucesión, ¿no? F de n igual a 2n sobre 3n menos 1, en donde recalco que n son elementos del conjunto de los números naturales. Determine los elementos de la sucesión definida por f. Muy bien. Tienen 2 minutos. Y nombro a un estudiante o una estudiante para que nos indique qué es lo que encontró. Muy bien. Entonces preguntemos al señor Harrin. Bien, el señor Harrin dice que tiene problemas con el micrófono. Señorita Hania.
Sí, ingeniero. Dígame. Ah, Determine los elementos de la sucesión definida por S. los elementos me quedaron 2, 4 quintos. ¿Y eso de dónde, cómo sale? ¿Cómo lo obtuvo? A n le doy le asigno valores naturales desde el 1. Si le asigno Ya, 1, me da 1 ya, al reemplazarle en el n de la función. en el F, sí, Ajá. ya. Si le asigno 2, me sale 4 quintos. Unos 5 valores, deme. Ya. Si le asigno 3, me da 3 cuartos. Si le asigno el 4, me da 8 onceavos. Y si le asigno el 5, me da 5 séptimos. Ya, correcto. Eso es lo que usted ha encontrado, ¿verdad? No se me desconecte porque le voy a seguir preguntando. Y así sucesivamente pueden darle muchos valores. Algunos de los pares ordenados de la función sucesión f son los siguientes. De acuerdo a lo que su compañerita ha dictado, tenemos 5 pares. Bien. Entonces, ¿alguien me puede decir qué representa gráficamente una sucesión? Sería una gráfica, pero dependiendo de la sucesión, va a cambiar la gráfica. ¿En qué sentido va a cambiar la gráfica? ¿Es creciente, decreciente? Decreciente sería. Entonces, eso no fue lo que pregunté. ¿Qué representa una sucesión gráficamente? Ahí lo tienen frente a ustedes. Una función. No. Por definición de función, la gráfica de una función es una línea continua en un Son puntos. determinado dominio. Serían puntos. Sí. ¿Sí? Sería un conjunto de puntos, lo cual no se puede interpretar como una función, como lo dijo su compañerito. Una cosa es una función, una línea continua, y otra cosa es una sucesión, un conjunto de puntos. ¿Por qué? Porque el dominio de la función está definida en un intervalo real, mientras que el dominio de una sucesión está definida exclusivamente en los naturales. Y no se olviden que entre el 1 y el 2 o entre el 1000 y 1001 existen un número infinito de puntos. Por lo tanto, no puede ser continuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Señorita Jaña, Sí, ingeniero. se le fue el audio, creo. Sí que, Sí, sí estoy de acuerdo. ya. Puesto que el dominio de cada función sucesión es el mismo, puede emplearse la notación entre llaves f de n para denotar una sucesión. También, como lo vimos al inicio, puede notarse entre llaves como a sub n para expresar la misma sucesión.
La gráfica de una función sucesión consiste en trazar la gráfica de la función f de t correspondiente para t en los reales y mayor o igual que 1. Entonces, las coordenadas de x de la gráfica para valores enteros positivos son los elementos de la sucesión. Dos sucesiones se dice que son iguales si sus elementos son iguales, es decir, a sub i es igual a b sub i para todo número natural i. Una sucesión consiste en un ordenamiento de elementos. Por tanto, es posible que dos sucesiones tengan los mismos elementos y que sean diferentes. Señorita Jaña, ¿me puede indicar lo que acabé de decir? ¿Aclararme? De lo que entendí es que, o sea, la sucesión puede tener los mismos elementos, pero en diferente orden. No, el orden en este caso no hay problema, son iguales. Es posible que dos sucesiones tengan los mismos elementos y que sean diferentes. Usted ha tenido toda la semana para leer este documento. Muy bien. Por lo que les acabé de indicar sobre la gráfica de una función y la gráfica de una sucesión, quiere decir que el límite de ambas van a ser diferentes. Bien, para eso ustedes necesitan acordarse de la definición rigurosa del límite de una función o la definición de Cauchy. Cuando estudiaron límites, lo primero que hicieron fue definir qué es un límite. Entonces, su profesor les hizo un gráfico en la pizarra y les indicó de dónde salía cada una de las cosas que componían la definición. ¿Ya tienen hecho el gráfico? Señorita Jaña, ¿ya tiene usted el gráfico en su cabeza? ¿Se acuerda de ese gráfico? Sí, ¿Sí? Muy bien. ¿Qué decía la definición de acuerdo al gráfico que tiene usted en la cabeza? que, mm, que un punto en el eje de los X, aproximándose a ese punto por la izquierda y por la derecha, Ya. nos va a dar
un, un valor en Y. Le va a dar un valor en Y, correcto. Entonces defíname usted lo que es el límite, la definición rigurosa del límite de una función. De una función sería Rigurosa. Esa definición que nunca le gustó, que nunca terminó de entender, esa justamente. eh, que los valores se aproximan indefinidamente a un No, valor. esa no es definición. ¿Usted aceptaría eso como definición? Sería que el límite de la función cuando tiende a infinito va a ser igual a un valor. No, si no le he dado a qué tiende la función. No le he dicho si tiende al infinito, no le he dicho nada. Límite de una función. ¿Usted sí utiliza libros para su formación? Sí, Sí, entonces levántese, busque su libro de cálculo, busque la definición rigurosa de Cauchy y me la lee, porque si no, no puedo seguir. Estoy empantanado, no puedo seguir adelante. ya. Sería que
que el Comienza con límite una A al revés. Rotada 180 grados. para todo, Ujú. para todo epsilon mayor que 0, ¿Ya? pertenece No, no. Ahí después sigue una E girada a sí mismo, ah, 180 grados. existe Existe, un delta mayor que 0, tal ¿ya? x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x menos x0 va a ser mayor que 0 y menor que epsilon. Entonces la función menos L, el valor del límite, va a ser menor que epsilon. ¿Y qué es X sub 0? ¿Dónde está ubicado ese X sub 0 en el gráfico que usted tiene en la cabeza? En X. Es el A que usted me dijo al inicio. ¿Ya? Bien. Bien, definamos entonces el límite de una sucesión. No deje de ver la definición, no deje de leer la definición del límite de una función. Una sucesión A sub n tiene el límite L. ¿Sí sabe dónde lo estoy ubicando? Si para cualquier epsilon mayor que 0 existe un número n mayúscula mayor que 0, porque no existe delta, ¿verdad? Porque está hablando de una función discontinua de puntos, entonces no puede existir el delta, pero sí puede existir un n mayúscula mayor que 0, tal que si n minúscula es un número entero y si n minúscula es mayor que n mayúscula, entonces el valor absoluto de a sub n menos L es menor que epsilon y se denota por el límite de a sub n cuando n tiende a más infinito es igual a L. Le pregunto, ¿sí entendió esa definición? Sí, Es señor. mucho más fácil que la definición del límite de una función. ¿Por qué? Porque aquí no involucra el delta. Sí, señor. ¿Ya? Bueno. En general, si existe un número L tal que el valor absoluto de a sub n menos L es arbitrariamente pequeño, para una n suficientemente grande, se dice que la sucesión a sub n tiene el límite L. Muy bien. Entonces, cambiemos de artista. Molestemos con otro estudiante. A ver, la señorita Naula. ¿Aló, señorita Naula?
Sí, Inge, ¿me escucha ahí? Ya, correcto, sí, sí le escucho. Ya. Demuestre que el número uno es el límite de la sucesión f de n igual a n sobre n más uno. Para todo n en los naturales. O, dicho de otra forma, el límite de f de n cuando n tiende a más infinito, por la definición, ¿no? Por la definición es igual a 1. Bien, ¿nos puede ayudar con esa demostración, por favor? Sí, Inge, me espera un ratito, por favor. Ya, correcto. ¿Aló? Señorita Naula. Ya, entonces, como dice en la definición que A sub n menos L, podríamos hacer que f de n menos 1 entre el Ya, valor absoluto. ya. Entonces, ahí tiene usted eso, ¿verdad? Ujú. Correcto. F de n menos 1, como está en la definición, ¿verdad? Bien. Eso es igual a n sobre n más 1 menos 1. Manipulando eso algebraicamente, es igual a 1 sobre n más 1. ¿Está de acuerdo? Sí, Inge. Esa manipulación es una resta de quebrados, ¿verdad? Muy bien, pero lo que no entiendo es por qué se elimina el valor absoluto. ¿Me puede ayudar a entender eso?
Sería porque n es positivo. N es positivo, es decir, puede ser 0.1. Eso ya es positivo, ¿verdad? Ajá, entonces sería porque es natural. Porque n es un número natural y esa operación siempre me va a dar positivo. Es por eso que se puede obviar el valor absoluto. No lo olvide. Bien, según la definición dice que para todo épsilon mayor que cero, es decir, tomamos un épsilon mayor que cero, cualquiera, entre más pequeño, mejor. Entonces, la desigualdad, valor absoluto de f de n menos 1 menor que épsilon, se cumplirá si el valor que usted acaba de encontrar es menor que épsilon. Es decir, manipulándole eso algebraicamente, n es mayor que 1 sobre épsilon menos 1. Si le cambiamos, en vez de ponerle n minúscula, le ponemos n mayúscula, como dice la definición, existe un n mayor que cero. Es decir, tomamos cualquier número natural que satisfaga la condición n mayúscula mayor que 1 sobre épsilon menos 1. Es decir, llegamos a la expresión anterior. 1 sobre n mayúscula más 1 va a ser menor que épsilon. Entonces, para todo n minúscula mayor o igual que n mayúscula, se cumple la siguiente desigualdad. Esto significa que 1 es el límite de la sucesión dada. Y con eso queda demostrado. ¿Qué le parece? ¿Lo entendió? Si no le pongo la definición, ahí la tiene. Sí, ya se quedó entendido. Está clarito. Bueno, yo también lo entendí, por eso seguimos adelante. Hacemos lo mismo con el siguiente ejemplo. Aplicamos la definición rigurosa del límite de una sucesión. Demuestre que el límite de un tercio elevado a la n cuando n tiende a más infinito es igual a 0. El mismo procedimiento. Y llegamos a establecer que el valor absoluto de f de n menos 0 es menor que 1 sobre n. Tomamos el épsilon mayor que 0 y elegimos un número natural n mayúscula tal que 1 sobre n mayúscula es menor que épsilon. Entonces, para todo n minúscula mayor o igual que n mayúscula, se tiene la siguiente desigualdad. Es decir, el valor absoluto de un tercio super n menos 0 es menor que épsilon. Lo cual significa, de acuerdo a la definición, que se cumple el límite. Bien, sigamos, porque si no el tiempo nos deja.
Al comparar esta definición con la definición del límite de una función, las dos definiciones son muy parecidas. Sin embargo, cuando se dice que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, es igual a L, la función f está definida para todos los números reales mayores que algún número real cualquiera, R. Mientras que cuando se considera el límite de la sucesión cuando n tiende a más infinito, se restringe únicamente a los n naturales. Esto quiere decir que algebraicamente no es posible calcular el límite de una sucesión. Pero, por lo dicho anteriormente, por la similitud de las definiciones del límite de una función y límite de una sucesión, entonces podemos pedir ayuda a la definición del límite de una función para poder calcular el límite de una sucesión. Y eso lo vamos a ver en el siguiente teorema. Si el límite de la función cuando x tiende a más infinito es igual a L y f está definida para todo número entero positivo, entonces también el límite de la sucesión cuando n tiende a más infinito es igual a L, cuando n está en los naturales. Muy bien. ¿Está claro ese teorema? Sí, Ya. Bueno, está clara la definición. Veamos el siguiente ejemplo para entender bien el teorema. Dice calcular el límite de la sucesión 2n cuadrado sobre 3n cuadrado más 1 cuando n tiende a más infinito. ¿Ya? Entonces nos vamos a la pizarra, pero cuando la encuentro. Por aquí. Bien.
aplicando el teorema, ahí lo tienen, vuélvanlo a leer. Por si algo les quedó duda. Bien, entonces hacemos que f de, voy a ponerle x, voy a llamar x, sea igual a 2x cuadrado más 3x sobre 3x cuadrado más 1, coma. Entonces, ya estoy pidiéndole ayuda a la definición, ¿no? Del límite de una función. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito es igual a... Muy bien, entonces, ahí sí ya no me acuerdo más y ustedes me van a ayudar. Señor Montalvo, Sí, ingeniero. ¿cómo soluciono ese límite? Como sale infinito sobre infinito, podríamos hacer L'Hopital, lo podríamos dividir para la mayor potencia. Ya. Entonces, la más fácil. Dividimos para la mayor potencia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Entonces, como queda el término de 1 sobre x cuadrado, quedaría 1 sobre infinito y eso sería 0. Entonces quedaría 2 tercios. Ya. Entonces sería 2 sobre 3 más 0. Y esto es igual a 2 tercios. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, es igual a 2 tercios. ¿Ya? Muy bien. Resuelto el problema. Bien, preguntas. No, ingeniero. No, ¿Y está claro? Sí. Ya, correcto. Puesto que esto está claro, seguimos. Si una sucesión A sub n tiene un límite, por los estudios de cálculo diferencial nosotros sabemos que el límite de una función, si éste existe, es único. Eso lo probaron ustedes como teorema. Por eso digo, si una sucesión A sub n tiene un límite,
se dice que la sucesión es convergente y A sub n converge a ese límite. Si la sucesión no es convergente, entonces decimos que es divergente. Es decir, si el límite de la sucesión no existe, entonces la sucesión es divergente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? No, dije, No, está clarito, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a seguir con este mismo problema. Dice, la sucesión 2n cuadrado sobre 3n cuadrado más 1 es convergente. ¿Por qué es convergente? porque Porque sí existe un existe un límite. límite. Ya, porque existe el límite. Listo. Compárenlo con la definición. Muy bien. ¿Preguntas? No está bien, no, hijo. Muy bien. Entonces, ahí está mejor. ¿Ya? Muy bien. En vista de que no hay preguntas, seguimos. Ahí tienen otro ejemplo. Dice, analice la convergencia de la sucesión. Bien, le vamos a pedir al señor Paucar. Señor Paucar, Sí, Inge. sí, ¿nos ayuda con ese problema?
converge, la asociación converge a 3 medios. Ya. Bien, entonces, ¿me puede dictar todo el procedimiento que hizo? Definí la función f de n es igual a 3n sobre 2n más 3. No. Dijimos que no puede calcular el límite de una sucesión, mientras no le pida ayuda a la definición del límite de una función. A la definición rigurosa. En esa parte tenemos que ponerle, hacemos que f de x es igual a Es, 3x sobre ya, 2x más 3. ya, De ahí sí ya aplicamos. Ajá, ya. eso. Siga, señor Pauca. Sí, f de Vea n. que yo hice una pausa, les expliqué el ejemplo y les pregunté si tenían alguna duda. Sí, primero dije que determine, primero le hice No, me dijo n, sí, y n, después hice f de x. ya. Sí, después se reemplaza por f de x es igual a 2, no, a 3x sobre 2x más 3. Se realiza el límite de esa función, límite en el que mientras x tiende al infinito positivo de 3x sobre 2x más 3 y el resultado es 3 medios, por lo tanto converge, la sucesión converge, es convergente y converge a 3 medios, ¿Y por qué converge? porque el límite sí existe. Pero eso tenía que decírmelo. El límite existe Me y, di el trabajo de redactarle esto de esta forma. bueno, le encontré en función de x, le encontré es igual a 3 medios, por lo tanto el límite de n que tiende a infinito positivo de 3n más sobre 2n más 3 es igual a 3 medios. Puesto que el límite de la asociación existe, entonces dicha asociación es convergente y entre llaves 3n sobre 2n más 3 cerrando llave, converge a 3 medios. Ya, eso es todo. Muy bien, gracias. Bien, ahí tienen otro ejemplo y le vamos a pedir ayuda al señor Tavares, que nos explique cómo se resuelve ese problema. Listo, ya le desarrollo. ¿Ya? Ahí tiene unos 2, 3 minutos para que haga eso, ¿verdad? No es más.
¿Ya? ¿Aló? Ya, Ya, listo. a ver, entonces, le digo todo Sí, lo que el usted desarrollo. hizo, ¿sí? Como Ya, yo les hice el problema. ajá, entonces, primero, o sea, se le considera como una función de f de x, en ¿Ya? donde n viene a representar x. Entonces se le evalúa el límite de x mayor a infinito y se le, se le desarrolla sí, multiplicándole, eh, o sea, le agregamos uno, x sobre x, para eliminar. Y luego me quedaría como el límite de x que tiende a más infinito de la tangente de pi sobre x a ver, así sobre uno sobre x. Entonces, después de eso igual, le vuelvo a evaluar y me queda como el límite de x tiende a infinito como es de menos pi sobre x al cuadrado por la secante al cuadrado de pi sobre x sobre menos x a la menos 2. Después de eso también se le vuelve a evaluar y me queda como pi secante al cuadrado de secante al cuadrado de pi sobre x y el resultado. Para que le dé esos valores, usted está aplicando la regla de L'Hopital. Ajá, yo estoy derivando porque en sí, Derivando, ¿ya? o sea, la regla del L'Hopital, porque si no, no le... Es una de las formas, pero la más conveniente es la regla de L'Hopital. Sí, porque es Lo más puede hacer de complicado, otra forma, pero es un poco más aplicando largo. los polinomios de Taylor, como usted quiera, pero Es eso un poco es... más largo. Sí, ya. Ajá. Entonces, el resultado me da pi y es convergente. Converge en El pi. resultado le da pi, Porque pero me ¿por converge en qué es pi. convergente? No, a ver, Porque si me tiene, vamos a poner, ahí tiene usted, a tiene ver, solución. ahí tiene, a ver. Ya, allá. Le he puesto que el límite de la asociación No, existe. joven, Ah, no se olvide de redactar bien, porque yo le pongo 0, sin piedad. listo. Por eso yo le estoy explicando y le escribo, de ahí lo tiene. Ujú, Ya 2 estudiantes están haciendo diferente. ya. Entonces, puesto que el límite de la asociación existe, entonces dicha sucesión es convergente y x tangente, bueno, sería n tangente de pi Y sobre la sucesión, y ya la sé de qué se sucesión trata, converge a pi. converge a pi. Ajá, ¿Ya? Listo, ahí se terminó el cuento, no hay más. listo. Entonces, esto les queda grabado, ya les voy a subir a la plataforma para que se lo repasen 1, 2, 3, 4, las veces que quieran. Pero tienen que hacerlo de esta forma, si no, yo no lo puedo entender. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, ya, muy bien. Entonces, como hemos solicitado la ayuda de los límites de una función para poder solucionar el límite de una sucesión, nosotros podemos establecer de que las propiedades del límite de una función son exactamente las mismas para los límites de una sucesión. Ahí lo tenemos. Son las mismas, ¿verdad? Exactamente las mismas. Les he puesto 5 propiedades, porque si me pongo a escribir todas las propiedades,
Eso lleva mucho tiempo, pero lo importante es que ustedes ya conocen todas las propiedades de los límites de una función. Y ahí tienen unos cuantos, 5. Bien. El siguiente ejemplo pide determinar o analizar la convergencia de la sucesión utilizando las propiedades de los límites. Bien, entonces le vamos a pedir ayuda a Sánchez. Sánchez, señorita Sánchez. Sí, ingeniero. Deme un momentito, ya le hago. Correcto. Ya, ingeniero. Ya, dígame. Nosotros tenemos que, podemos escribir la sucesión como 5n cuadrado sobre 3n cuadrado más 2, que multiplica a n tangente de pi sobre n.
Ya. Lo que por el teorema 4, que dice que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n por b sub n, podemos separar en dos límites. El primer límite, que donde n tiende a infinito, de 5n cuadrado sobre 3n cuadrado más 2, que multiplica al límite de n que tiende a infinito de n tangente de pi sobre n. Ya. Donde en el primer límite nosotros podemos dividirle por el Mira, elemento de mayor exponente. Espérate un ratito. Estás calculando el límite de una sucesión. Por lo tanto, si no lo transformas, no puedes calcularlo. Sí, entonces nosotros hacemos que la función f de x... Todo a una función. Llévalo todo a una función. Sí, por lo que sería el límite cuando x tiende a infinito de 5x cuadrado sobre 3x cuadrado más 2. Ya. Que multiplica al límite de cuando x tiende a infinito de x tangente de pi sobre x. Lo que el primer límite nos da igual a 5 tercios, que multiplica por el ejercicio anterior a pi. Lo que puesto que el límite de la sucesión existe, entonces dicha sucesión es convergente y la sucesión 5n al cubo sobre 3n cuadrado más 2, que multiplica a la tangente de pi sobre n, converge a 5 tercios pi. Ya, correcto. Ya, listo. No te olvides de hacer la transformación primero. Listo, ingeniero. Ya. Bueno. Bien. Aunque para las tres sucesiones mencionadas en la introducción, en las que se puede evaluar cualquier término, estas sucesiones numéricas son diferentes. Mientras que los términos de la primera y la segunda sucesión no disminuyen a medida que n aumenta, los términos de la última sucesión están disminuyendo. Cierto tipo de sucesiones reciben nombres especiales, que lo vamos a ver en las siguientes definiciones. Una sucesión a sub n se denomina no decreciente si todo término de esta sucesión partiendo del segundo elemento no es menor que el anterior. Es decir, para todos los números n es válida la desigualdad a sub n menor o igual que a sub n más 1. Esto también podríamos notarlo como f de n menor o igual que f de n más 1. Por lo visto anteriormente, una sucesión a sub n se denomina no creciente si todo término de esta sucesión partiendo del segundo término no es mayor que el anterior. Es decir, para todos los números n es válida la desigualdad f de n mayor o igual que f de n más 1. Repito, f de n mayor o igual que f de n más 1. Una sucesión se dice que es monótona si esta es no decreciente o no creciente. De forma similar, tenemos la siguiente definición. Si todos los números n de los elementos de la sucesión monótona a sub n satisfacen la desigualdad
f de n menor que f de n más 1 o f de n mayor que f de n más 1, entonces la sucesión a sub n se denomina creciente y decreciente respectivamente. Las sucesiones crecientes y decrecientes se denominan también estrictamente monótonas. Bien, estas definiciones ustedes las estudiaron cuando estaban graficando funciones, cuando encontraban los puntos de máximos, de mínimos y los puntos de inflexión. Entonces, ahí aparecieron estos términos: no decreciente, no creciente, estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Entonces, en base a eso, tienen ustedes estas dos definiciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, si no tienen buenos conocimientos de desigualdades, no pueden establecer si la sucesión es creciente, decreciente, no decreciente o no creciente. Entonces, como tarea, les va a quedar repasar, desempolvar sus cuadernos de prematernal sobre desigualdades e inecuaciones de todo tipo: algebraica, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, hiperbólicas, etcétera, etcétera. Porque la próxima clase vamos a trabajar bastante con eso. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. No, ¿No? ¿Está claro? Claro, claro. No se olviden esto. Vuelvan a repasar estas dos definiciones que en base a eso trabajamos. Continuamos la próxima clase. Bien. En vista de que no hay preguntas, eso es... Sí, dígame. El deber está con unos temas que aún no hemos practicado. Sí, pero sí tiene límites. Ajá, espera un momentito para verle hasta qué literal está, porque hay unos temas que... Entonces, la tarea la van a hacer hasta el tema que vimos hoy. El resto queda para la próxima clase. ¿Me permite un momentito? ¿Sí? Disculpe, ingeniero. Bueno, en este caso, el primero y el segundo literal son límites. El tercero sería de monotonía. Ese ya no habría que hacer. No, porque monotonía no, porque es justamente estas definiciones. Entonces, ¿Ya? entonces tendríamos que hacer el literal 1 y el 2, ¿verdad? Bueno, ya. Muchas gracias, ingeniero. Bien. Listo, muchas Bueno, gracias, ingeniero. ya. Listo. ¿Estamos claros? sí, sí. Ya. Correcto. Listo, jóvenes. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. De igual manera, ingeniero.